Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio que comenzamos hace algunas semanas. Estamos en nuestro estudio viviendo como iglesia, viviendo como una iglesia bíblica, tratando de aprender los principios que la palabra de Dios nos deja establecidos para seguir algunos principios, mandatos, modelos, ejemplos que la palabra de Dios nos deja establecido y así poder ser esa luz que brilla en medio de la oscuridad como iglesia. Así que estamos viendo el tema 2, aunque ya vamos en la clase 6, y el tema 2 estamos hablando acerca de la membresía de la iglesia. Pero más que hablar en cuanto al estudio que se pudiera dar en alguna iglesia bíblica que formaliza a sus miembros, no como un ejército, hermano, sino ni algo legalista, sino que le da una formalidad a la estancia de una persona en una iglesia y los beneficios que se tienen. Para esto, muchas iglesias tienen estudios, tienen cursos, y va dependiendo de la iglesia, de su filosofía de ministerio, de cómo trabaja cada una, en cuántas clases, cuántos estudios se dan para una clase de membresía. Pero lo importante no es que nos vamos a centrar en eso. Para eso cada iglesia tendrá su manera de trabajar y los principios que quiere enseñarle a sus miembros o a los creyentes que asisten a dicha iglesia. Pero lo que sí, hermanos, estamos viendo es qué importante es la membresía de la iglesia. Qué importante es tener claro por qué yo asisto al lugar donde asisto. Y vimos que había solo dos maneras. Vimos que había un compromiso, esa fue la palabra clave hace 8 días, que se oye fuerte, que no nos gusta comprometernos, que sabemos qué implica un compromiso, y esa palabra, sobre todo en nuestros días, es algo difícil de poder entender, comprender, aceptar y practicar. Pero veíamos que en el contexto de la iglesia podíamos, hermanos, diferenciar un compromiso basado en la comodidad y un compromiso basado en el llamado. Lo explicamos. Explicamos que el servicio basado en la comodidad se encuentra dentro de la iglesia en el contexto de los consumidores, de las personas que van porque la iglesia les acomoda algo en su vida, les asegura algo en su vida, les facilita algo en su vida. Así que entonces ven a la iglesia como algo cómodo, seguro y fácil. Algo que obtienen solamente ellos sin el compromiso de retribuir de alguna manera, como sucede en cualquier otro tipo de compromiso en el mundo, en nuestras actividades seculares y normales. Y veíamos ejemplos de dichos compromisos, incluso bastante pues no tan importantes, como en el contexto de una familia, un matrimonio, el hecho de asistir a cierto colegio, a una escuela. Un estudiante adquiere compromisos, la escuela adquiere compromisos con dichos estudiantes, en un matrimonio el esposo con la esposa y los padres con los hijos. Este tipo de compromisos, entonces, amados hermanos, nos ayudan a comprender cómo es que hacemos estos compromisos en un proceso. Pero en el contexto de la iglesia local, este compromiso es un proceso. Las personas van, conocen qué les ofrece la iglesia y al ellos obtener algo de la iglesia, comienzan un proceso en el cual se van adentrando y van ofreciendo ya algo de parte de ellos porque obtuvieron antes algo.
Pero veíamos que hay otro tipo de compromiso, el compromiso basado en el llamado. Y decíamos que este tipo de compromiso es que primeramente yo tengo una necesidad enorme, una necesidad grande de estar en la iglesia. Y es ese compromiso generado en el interior del cristiano, generado por Dios mismo, por un llamado primeramente a su salvación y que viene acompañado de un llamado a pertenecer a la familia de Dios, al rebaño de Dios, al edificio de Dios, al cuerpo de Dios. Pero es algo que proviene de dentro de la persona que es nacida de nuevo. El creyente entonces tiene en su interior el profundo sentido de obedecer este llamado, de pertenecer a un grupo llamado iglesia. El verdadero creyente, hermanos, tiene ese profundo sentido. Por eso es que los que ya van creciendo en tiempo, los que ya tienen tiempo en las iglesias, se van dando cuenta que las relaciones que han tenido con algunas personas que ellos mismos han invitado o que han conocido dentro de una iglesia, muchas veces no permanecen. ¿Por qué? Porque tuvieron primeramente un llamado o un compromiso basado en la comodidad. Con el tiempo se dieron cuenta que la iglesia ya no les sustituía, ya no les proveía de esas comodidades que ellos sentían, y entonces lo que comenzaron a hacer fue a ver cosas malas. Es un proceso que se repite y se repite y se repite en muchas de las personas que asisten a las iglesias, pero que nunca obtuvieron un compromiso basado primeramente en su nuevo nacimiento, en un compromiso basado en un llamado en su interior. Por eso es que tanto hombres como mujeres en una familia luchan por muchas veces incluso arrastrar casi al cónyuge, a los hijos, a congregarse. Porque como ellos, al ser muchas veces débiles en la fe, inmaduros en la fe o incluso incrédulos, pues no tienen ese llamado en su interior. No tienen ese compromiso puesto por Dios para poderse congregar, para poder estar ahí por un deleite, por un gozo. Y entonces se nota, sobre todo en el interior y en la intimidad de cada familia. Vamos a la iglesia, nos toca ir mañana a la iglesia y comienzan los ojos, se comienza a torcer la boca, comienza a haber cierto tipo de desinterés, de comentarios que expresan lo contrario a un gozo y un deleite por congregarse. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso basado en la comodidad. Imagínense cuando una familia completa está así. Nos quedamos en eso, viendo este llamado, este compromiso basado en el llamado. Y no quiero, hermanos, que nos vayamos al extremo de denigrar el compromiso basado en la comodidad en general. De hecho, pues es natural correr hacia lo que es cómodo, todos lo hacemos. Y hasta cierto punto, hermanos, escuchen esto, no es pecaminoso, sino incluso muchas veces sabio y sano. Porque cuando se trata de una iglesia, también es cierto que tenemos que conocer el lugar con el cual nos vamos a comprometer. Entonces, hasta cierto punto no estamos en esta clase denigrando el que se conozca en qué cree la iglesia, cómo trabaja la iglesia, cómo es la manera en que distribuye sus ministerios. Todo eso no es malo. Sin embargo, lo que queremos hacer en este estudio es que debemos hacer una diferencia entre dicho compromiso, ese compromiso por estar conociendo a la iglesia, qué ministerios tiene, cómo es la doctrina, cómo es la predicación, todo ese tipo de cosas. Sí debemos de tener y hacer una diferencia entre lo que buscamos como iglesia
Pero el compromiso basado en el llamado, hermanos, se diferencia porque tiene una profundidad y una riqueza que el compromiso basado en la comodidad no puede reproducir. Son diferentes. Y por eso tenemos que encontrar esas diferencias. Porque quiero equilibrar esta noche entonces en que tampoco vayas a ciegas por ese llamado y te ubiques en cualquier iglesia nada más porque sí. De hecho, muchos de nosotros al tener este compromiso puesto por Dios en nuestros corazones, pues muchas veces en el anhelo de congregarnos, cuando no tenemos una iglesia, cuando estamos en busca de una iglesia, cuando las personas cambian de residencia, cambian de localidad, cuando las personas salen de una iglesia por diferentes motivos, ese llamado, ese compromiso a congregarte que nace de tu corazón, de tu interior, te lleva pues a estar visitando iglesias. Y lo digo en lo personal, como sé que a muchos a lo mejor que han estado en esa situación, con el primer domingo basta para que tú digas, no quiero regresar. No por denigrar el lugar, la iglesia, el amor con el que se pueden congregar los hermanos, lo que ofrece cada iglesia, sino porque ya hay cierta conciencia que más que la comodidad, estás buscando ciertas características de una iglesia bíblica, aunque pudiera estar lejos. Eso es lo que no estoy tratando de quererles enseñar y mostrar esta noche. No se trata de llegar a ciegas, sino que el anhelo profundo que tienes por integrarte a un cuerpo, por tener comunión con un cuerpo, con otros creyentes, esté por encima de ir a cierto lugar para ver qué te ofrece. Ahí es donde quiero recalcar que revises en tu corazón si tú estás en el lugar que estás o estás a punto de llegar a un lugar para congregarte por un llamado profundo, porque no puedes estar sin congregarte. Preocúpate si por alguna casualidad estás escuchando este video y llevas tiempo sin congregarte pensando que no pasa nada. Pensando que te puedes reunir toda tu vida por internet, aunque tengas la posibilidad, como muchos no la tienen, hermanos, de congregarte en una iglesia local presencialmente. Nosotros tenemos hermanos a distancia que tratamos de servirles, pero vemos cómo es su anhelo profundo de estar perteneciendo a la iglesia y están participando en la mayoría de las actividades, muchas veces más que las personas que viven dentro de nuestra localidad. ¿Por qué? Porque hay ese profundo compromiso que Dios puso en el corazón de un creyente verdadero. Revisa entonces en tu corazón si es este llamado profundo de estar en un lugar, que es lo que te hace estar en el lugar donde te encuentras, o si no estás en ningún lugar, que sea lo primero que tú busques, el anhelo profundo. Y después de eso, ahora sí, el buscar qué es lo que te ofrece una iglesia, pero que no esté por encima las comodidades primeramente. Así que entonces vamos a ver 3 diferencias entre el compromiso por comodidad y entre el compromiso por el llamado. Y estas 3 diferencias nos van a ayudar hoy a evaluarnos. A los que ya tenemos un lugar donde congregarnos y revisar si estamos interesados o si nos caracteriza a nosotros en lo particular estas 3 cosas. A ti, que tal vez estás en tu iglesia local, revisa que te caractericen esas 3 cosas para que evalúes si tú tienes un compromiso con la iglesia local basado más en el llamado que en la comodidad. Así que, primer diferencia o primer característica, el amor por los demás, hermanos. El amor por los demás. En el Nuevo Testamento se describe a todos los cristianos como profundamente comprometidos entre sí.
de maneras muy significativas, incluso a veces muchas de ellas dolorosas y bastante deliberadas, en peligros. También los vemos gozosos. Y te citaba yo hace 8 días y quiero citarlo de nueva cuenta. Primera de Juan 4, 19 al 20. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero eso hace que si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que entonces para el apóstol Juan, el amor entre los creyentes es una señal de fe salvadora, ¿lo recuerdan? Primera de Juan nos describe, si tú quieres saber si eres creyente o no lo eres, estudia esa hermosa carta. Y aquí está una señal de que hay una fe salvadora real en una persona que tiene amor por los demás. Por el contrario, ahora compara eso con el compromiso basado en la comodidad y te vas a dar cuenta que la Biblia nos llama a amar a los demás, mientras que la comodidad exige que nos amemos a nosotros, que nos prioricemos nosotros, que pensemos en nosotros. Y eso es lo que caracteriza a un compromiso basado en el llamado. El amor por los demás. Antes de llegar a Cristo, algo que nos caracterizaba era el amor propio, el siempre pensar en nosotros. Y de las primeras frases que comienzan a taladrar nuestra conciencia es: niégate a ti mismo. Deja de negarte ya. Toda tu vida te has negado. Y comienzan de repente a enseñarnos lo que las filosofías humanas enseñan de manera contraria a las Escrituras, y a veces creemos y vivimos de esa manera. Porque las filosofías humanas nos enseñaron a que no podemos dar lo que no tenemos. Y entonces tú no puedes amar a los demás si no te amas primero a ti mismo. Y llegamos a la iglesia con ese pensamiento muchas veces. Pero tú revisa lo que dicen las Escrituras en el primer y más grande mandamiento. Y en el segundo, que es similar: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar: y a tu prójimo, y aquí viene la palabra clave, hermanos amados, como a ti mismo. En el griego, como tú te has amado. Y ese has amado es continuo, siempre lo has hecho. Así que como siempre te has amado a ti, ahora ama a tu prójimo. Siempre has pensado en ti, siempre has procurado por ti. Y esto a veces choca en la mente con las personas cuando se los enseñamos. Cuando les decimos cómo una persona que vive en situación de calle, con alcoholismo, drogadicción, a los ojos del ser humano, a la mente de las enseñanzas de la filosofía humana, esa persona no se ama. Y te explica la persona, no la que está en la calle, sino a la que le estás enseñando esto. Es que mira, si se amara no estuviera ahí. Y tú le dices: no, es que porque se ama tanto está ahí, y no cabe en la mente. No, es que si se amara dejaría de estar en la calle. No, pero ama tanto la sustancia, la libertad, que nadie le pida cuentas, que llegue a la hora que quiera, que se quede donde quiera, que prefiere amarse de esa manera que llegar a un centro, a un hogar, a rehabilitarse. No lo quieren hacer. Nosotros hemos tenido la experiencia de decirle a las personas si tenemos cerca un lugar cristiano donde la gente puede pasar la noche. Y a estas personas en condición de calle les hemos dicho: vete a este lugar. ¿Y saben cuál es su respuesta? No, porque ahí me tengo que bañar. No, porque ahí tengo que leer la Biblia. No, porque bien temprano apagan las luces. ¿Te das cuenta?
Y entonces, como ellos quieren amarse de esas maneras, no me quiero bañar, no quiero leer la Biblia, me quiero dormir cuando yo quiero, prefiero manifestar el amor hacia mí mismo de esas maneras, aunque yo me encuentre en la calle. Y obviamente no los van a dejar entrar con sus sustancias. Y ellos quieren seguir ingiriendo. ¿Te das cuenta, hermano? Que la gracia del Señor, el Espíritu Santo, nos ayude a entender y comprender. Pero ahora te pregunto a ti, ¿te caracteriza a ti el amor por los demás con los que te congregas? No es que ellos tienen que manifestar su amor. Hoy estas personas ni siquiera me saludaron. Hoy estas personas pasaron de largo. No. Pero es a ti a quien tiene que caracterizar. El que tú estás ahí en ese lugar por un llamado. Y ese llamado incluye y debe caracterizar que amas a los demás, que estás pendientes de los demás, manifestando amor por los demás. Si no es eso, entonces estás buscando tu propia comodidad, ¿te das cuenta? Estás viendo a ver qué hacen por ti en el lugar donde tú te congregas. Y a veces te molesta si ellos no cumplen con ciertas expectativas, tanto liderazgo como servidores, como congregantes. Y hoy hay muchas personas así en las iglesias. Una segunda característica es la interacción. Y aquí cabe una pregunta para diagnosticar si esto nos caracteriza. ¿Por qué vas y sigues yendo a esa iglesia? Ya no. ¿Por qué sigues yendo? Ya no por qué vas a esa iglesia. ¿Por qué sigues yendo? ¿Qué te motiva a pasar algunas horas de tu fin de semana en ese lugar? ¿Qué te motiva, hermano? Escucha esto, el compromiso basado en la comodidad podría señalar razones sociales, personales, profesionales, aún matrimoniales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas personas van porque necesitan seguir conociendo a una persona que tal vez después les pueda dar trabajo. Porque ven a una persona tan interesante que quieren conocer y sociabilizar con esas personas. Yo he conocido personas y testigos conmigo que se quedaron en iglesias porque se congregaban con personas conocidas. Y esas personas conocidas los traen por los hoteles, por los mejores restaurantes de la ciudad. Y ellos buscan eso, su comodidad. Yo soy testigo de eso, hermano, que hay personas que tienen razones sociales. Otros tienen razones personales. Van a hacer negocios a las iglesias. Van a ver si pueden defraudar a alguien. Van a ver si ofrecen algo en cuanto a sus situaciones. Y también hay motivos profesionales. Tú dices, no, es que yo no he visto tanto eso en las iglesias. Sucede, y hay muchos problemas. Que ya defraudaron a alguien, que ya consiguieron trabajo con alguien y le quedaron mal. Y hemos estado en medio de pleitos entre hermanos. ¿Por qué? Porque fueron en busca de ciertas comodidades. No porque este tipo de cosas, te recuerdo, sean malas, sino que se convierten en malas cuando ¿qué? Cuando están por encima de que yo esté en un lugar por mi llamado. Entonces el compromiso basado en la comodidad caracteriza que nosotros estemos yendo a un lugar por razones sociales, personales, profesionales y otro tipo de motivaciones. Pero ve el contraste. El compromiso basado en el llamado se enfoca primeramente en la obediencia a Dios y en un deleite en su iglesia como uno de sus principales motivadores. Yo estoy obedeciendo a Dios, no con desagrado. Yo estoy esperando incluso que llegue el domingo. No es para mí una carga o un pesar. No es que sea una de las cosas que no me gustan del domingo, con las que tengo que cumplir y siento una carga. Hoy hay muchas personas que sienten así el domingo. Por el contrario, hermanos, es una obediencia a Dios. Y es un deleite estar con los demás hermanos.
aunque no te hablen. No me refiero a que tengas algo con ellos, algún pleito, alguna diferencia. No. Sino el que veas a otros hermanos que a lo mejor apenas estás empezando a conocer, que tal vez a veces ni siquiera se saludan. De todos modos, tú con tenerlos a tu lado, alrededor, enfrente, atrás de ti, te deleita. Hermano, te pregunto nuevamente, ¿te caracteriza eso a ti? Porque eso nuevamente es entre tú y Dios, lo que Dios sabe que hay en tu corazón. Si quieres obedecer y Él sabe que tu obediencia es por el amor que le tienes. Que entiendes que cuando Él te salvó, no solo te salvó, sino te puso en un cuerpo local. Y tú obedeces y anhelas estar ahí. Y te deleitas en estar ahí. O como te decía hace un rato, como dicen coloquialmente, te tienen que estar arreando. Busca las maneras en que llegues ya casi derrapando y seas de los primeros en salir, porque no quieres estar interactuando con las demás personas. Te caracteriza el interactuar con los demás, viendo el gozo, saludándote, preguntándote cómo estás. ¿Interactúas con los hermanos en la iglesia? ¿O tienes otras razones por las cuales vas o tienes que ir a la iglesia? Y tercer característica, hermanos, la relación. El compromiso basado en el llamado entonces se compromete primero, luego hace preguntas sobre los beneficios recíprocos, y el compromiso basado en el llamado busca la unidad de Cristo y crece con la diversidad como trasfondo. Cuenta la historia que había una persona que iba a una iglesia grandísima en Australia. No, de hecho, sí existe, pero no quería decir el nombre. Y esta persona asistía a esta iglesia, pero esta persona veía que la iglesia se dedicaba y tenía un énfasis constante en buscar formas para poder alcanzar a tanta gente como fuera posible. Querían atraer a las personas sin importar lo que hiciera falta. Gastaban todos los recursos posibles. Motivaban a los demás. Y ellos tenían realmente buenas intenciones de que mucha gente conociera del Evangelio. Aquí el problema, dice esta persona, era que sin un compromiso había muy pocas relaciones profundas. No había una cultura ahí entonces de comunidad, un enfoque de discipulado personal. Y, hermanos, tarde que temprano, todo esto es superficial. Si la magnitud de la cantidad de las personas rebasa, sin que el liderazgo se dé cuenta, el peligro que corren es esto: que no haya de verdad relaciones profundas, que no haya una cultura de comunidad, de común unidad, y mucho menos un enfoque de discipulado, de estar al pendientes unos a otros. Y entonces todo comienza a ser superficial. Y tristemente esto es muy cómodo. Y al final, así es como muchas veces, hermanos, las gentes, si van, si no van, si se fueron de esa iglesia, no importa. Si lastimaron, si corren el peligro de encontrarse con personas que van con intereses diferentes, de engañar. Otros fuimos testigos de estar en una iglesia tremendamente grande, muy, muy grande. Tan grande que de repente, cuando empezabas a ir a cierto estudio, de repente te empezabas a enterar de cosas que si tú ibas, salías, entrabas, te congregabas y te ibas, no sabías qué pasaban. Pero de todo tipo de cosas, muy feas, de pecado. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que se perdió el enfoque de la relación tan importante.
Por eso es que debe de haber una formalidad. Nosotros creemos en la membresía, porque es ahí donde se forman las relaciones profundas. Esto no significa, hermanos, que muchas veces una relación verdadera no pueda darse sin la membresía de la iglesia. Se da. Pero escucha, prácticamente con cada miembro nuevo que se aprueba en una iglesia, en una membresía, queda claro como que el día formal en que uno se comprometió a amar, a proteger a las personas con las que yo me congrego, con las que yo me relaciono en una iglesia. Es por eso que es tan importante la membresía, manifestada de una manera formal, porque se tiene un compromiso significativo. Decides ahí prometer amar a un grupo de cristianos de manera profunda y sacrificial. Incluso, escucha, antes de conocerlos bien. ¿Por qué? Porque si fuera por la comodidad, dirías, pues primero los conozco y después me comprometo. No. Cuando un compromiso es basado en el llamado, yo ni siquiera me doy cuenta que me estoy comprometiendo con personas que no conozco, que son pecadores redimidos, y no solo con los que estoy comprometiéndome y que están frente a mí cuando yo decido unirme formalmente en una membresía, una iglesia, sino, escucha, también con los que están por llegar, que menos conocemos. Ese es un compromiso basado en el llamado, un compromiso significativo. Imagínate comprometerte no solo con los que todavía ni siquiera conoces bien, sino con los que todavía ni siquiera llegan. Pero uno hace ese compromiso basado en el llamado de Cristo a mi vida y no en la comodidad de lo que las personas me ofrecen para entonces comprometerme con ellas. ¿Es este el tipo, hermano, de llamado que te caracteriza a ti? Un llamado, un compromiso basado en un llamado que te hace amar a los demás y dejar de pensar tanto en ti. Un compromiso que te hace estar interactuando con motivos reales y profundos, por obediencia y con un deleite por congregarte con ellos. Te caracteriza este sentimiento de relación formal, hermanos, que dices, yo quiero que los demás se den cuenta que pertenezco a esta iglesia. ¿Ese es el llamado que te caracteriza? Estas tres cosas son algo que se notan en ti. Y aquí a lo mejor hay muchos verdaderos creyentes que sienten dolor porque dicen, yo sí siento eso, pero creo que los que me rodean todavía no. Y sabemos lo difícil que es hacer esto, ¿no? Sabemos la lucha que un verdadero creyente tiene cuando se relaciona con personas que pues no sienten este compromiso por un llamado. Dice un comentarista, eso quiere decir entonces que tenemos que dejar de ver el compromiso con la iglesia local como un proceso y debemos comenzar a verlo como un acontecimiento. El acontecimiento es nuestra salvación y el compromiso es algo que se deriva inevitablemente. El acontecimiento es nuestra salvación y el compromiso es algo que se deriva inevitablemente. Es un fruto de tu salvación, el quererte comprometer profundamente al amor, a la interacción, a la relación. Por más tímido que seas, por más introvertido, tú tienes ese deseo en tu corazón. Yo recuerdo la vez que llegué, una persona calladísima, seria. En el mundo no me relacionaba con nadie con quien yo no tuviera confianza. Pero derrotado y de verdad llamado por el Señor, llegaba al lugar donde tenía que llegar, donde el Señor me llevó por primera vez. Y aunque no me hablara nadie, hermanos, yo salía de ahí completo.
y tenía que recorrer una distancia alrededor de 1 hora 40 minutos, no me importaba. No me importaba. No se me hacía pesado. ¿Por qué? Porque mi compromiso de estar con ese grupo no se basaba en lo que me pudiera ofrecer y me ofrecían muchas cosas buenas que en ese momento me servían, aliviaban mi alma, tenía comunión con ellos. Pero mi compromiso de estar por ellos era por la obediencia a Cristo, basado en un llamado de mi salvación real y genuina. Así que entonces, hermanos, revisa en tu corazón si estas cosas son las que te caracterizan. El amor por los demás. Si tú estás en una iglesia motivado por la obediencia a Dios. Y si estás haciendo que tus relaciones crezcan. Ahora bien, el compromiso basado en el llamado ocurre por adelantado antes de realmente conocer bien a las personas de una iglesia. Y estas tres cosas, hermano, el amor por los demás, llamado motivado por la obediencia para estar con los demás y hacer que las relaciones con los demás crezcan, es por adelantado. No tengo yo que conocer a las personas. A mí me maravilla, y aquí tengo el ejemplo en mis notas, de las veces que nos han invitado a estar en otros lugares. Es increíble, hermanos. El llegar a un lugar y que empieces a interactuar con los hermanos y piensas y sientes que ya los conoces de hace mucho tiempo. Es algo que se da por naturalidad. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso, el de ellos sin conocernos y el de nosotros con ellos sin conocerlos también, está basado en un llamado que nos hizo genuinamente Dios. Y ese llamado nos une, ¿te das cuenta? Nos da gozo, nos reímos genuinamente, sinceramente, estamos agradecidos de ellos con nosotros y juntos todos con el Señor. Ahora, ¿qué hacer entonces, hermanos, para que esto se caracterice en mi vida? El amor por los demás, el que yo me congregue por obediencia a Dios y yo me deleite y me goce y que esté haciendo que mis relaciones crezcan. Pues fortalecer un compromiso que es significativo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Revisar, hermanos, si ese compromiso trae 4 características ya en ti. Tú a lo mejor eres un genuino creyente que está estudiando, que está oyendo este estudio y está dándose cuenta que no lo caracterizan esas 3 cosas. Un compromiso basado en el llamado. Pero te das cuenta y te está doliendo. Dices, creo que tengo que crecer en el amor por los demás. Creo que tengo que congregarme y ser motivado por la obediencia a mi Señor y por un deleite de estar con mis hermanos. A veces no lo siento. Veo que mis relaciones están estancadas, pero yo no estoy haciendo nada porque éstas crezcan. Lo reconozco esta noche. Pero quiero que me ayude, Señor, a ver qué hacer, cómo le hago. Bueno, pues entonces aprendamos a tener un compromiso significativo, un compromiso profundo, con 4 maneras, hermanos, en cómo hacerlo. Número 1, tengamos un compromiso sacrificial. Tengamos un compromiso sacrificial. Y ahí quiero que me acompañes a que las Escrituras nos ayuden a entender cómo es este compromiso. Y quiero que vayas conmigo o escuches Romanos 12, versículos 13 al 16. Romanos capítulo 12, versículos 13 al 16. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, ¿cómo empiezo yo a tener un compromiso sacrificial? Dice aquí, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que te persiguen, bendiciendo y no maldiciendo. Y esto parece que es fácil,
Parece que es fácil el que podamos nosotros dar para las necesidades de las demás personas. Todos, normalmente, con lo que acabo de leer, pensamos que son cosas materiales las necesidades de las personas. Y no necesariamente. Muchas veces cuando es lo primero que pensamos y nos duele porque empezamos a decir, si yo tuviera, lo haría. Y te llevó primeramente a una necesidad material, hermano, nos estamos equivocando. Por eso es que no tenemos un compromiso sacrificial. Me lleva esto a esa imagen donde el Señor Jesucristo se encuentra fuera del templo y ve que una mujer echa todo lo que tenía. Eso fue algo sacrificial. Ella estaba comprometida sacrificialmente con Dios para darle lo que tenía. Por eso el Señor dijo, ella dio más que todo. Nunca está, hermanos, de menos. También me lleva la imagen de que una de las iglesias más pobres, cuando la iglesia en Jerusalén tenía una necesidad económica por persecución, porque todos estaban escondidos, y Pablo se conmueve para llevar que tenía muchos recursos, muchos dones, muchos talentos, como la iglesia en Corintios, casi tenía que darles un tratado en cuanto a las ofrendas, en cuanto a cómo dar a los demás. Pero no solo, te digo, es algo material. Si tú ves esas necesidades, si no son esas necesidades, hermanos, en donde nosotros vemos y nos dolemos con los hermanos, cuando alguien a lo mejor está gozoso por su trabajo, pero de repente sabe que otro hermano no tiene trabajo. Ahí es que también nos gozamos con los que se gozan, lloramos con los que lloran, como dice la Escritura. Por ejemplo, si alguien no puede tener hijos, de todos modos se goza cuando hay un nuevo nacimiento de un bebé en una iglesia. Si yo acabo de conseguir un nuevo empleo, debía acompañar en su tristeza a la hermana que tal vez lo perdió apenas. Y ya veía la necesidad de alguien enfermo estar sacrificando mi tiempo para tomarme de verdad unos instantes y orar y dejar esos clichés. Estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Si Dios pasara las imágenes de muchas personas que utilizan esa frase para ver si en verdad lo están haciendo, creo que muchos terminaríamos avergonzados. Ya hay que tratar de ser congruentes y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Tengamos cuidado con lo que decimos. Pero junto con todo eso, entonces sí, dar tu tiempo, tu dinero y sobre todo a veces tu hogar, dice ahí, ser hospitalario para que ahí cuides de otros en tu iglesia. Y simplemente, hermanos, porque ellos forman parte del pueblo de Dios. Y amar de esta manera no es únicamente para un grupo de cristianos elite, para quien me caen bien, para los que yo sé que puedo sacar algún provecho. O lo hago de manera equivocada para que vean cuán piadoso soy. Para ir sembrando cositas de la carne y obtener reconocimiento humano. Porque eso no significa ser hospitalario de verdad. Que lo haga sin esperar de verdad nada a cambio. ¿Quieres entonces, hermanos, tener un compromiso significativo y profundo? Revisa y pídele a Dios que este sea sacrificial. No todo se trata de dinero para suplir las necesidades de los santos. Número 2, un compromiso de reunirte continuamente. Hebreos 10:25, hermanos, nos dice algo que sé que muchos de ustedes ya han leído. Sé que muchos de ustedes ya han escuchado demasiado. Hebreos 10:25. Pero ven lo que dice ahí, se lo recuerdo a muchos de ustedes. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
Entonces esto nos indica que la vida cristiana consiste en no dejar de congregarnos, sino de exhortarnos. Ser cristiano implica reunirnos con cristianos regularmente, no solo el domingo. Hermanos, esto es importantísimo, porque ya hablaba hace un rato de todos aquellos que sufren solo por reunirse el domingo. Cuando la iglesia o las iglesias tienen actividades durante la semana, hoy más que lo están haciendo muchas veces, como ellos le llaman híbrido, el domingo presencialmente, entre semana, para que se les facilite a la mayoría, lo hacen como lo estamos haciendo ahorita, y de todos modos la iglesia no está en su mayoría. Qué triste. No hay un compromiso de reunirnos, de estar anhelando. Es como decir, yo ya fui a misa el domingo, yo ya cumplí y nos vemos en el siguiente sermón, en la siguiente misa que hay. No, el cristiano genuino, dijimos hace un rato, se caracteriza por su interacción, por su relación, por amar a los demás, por estar junto a los demás. Y tristemente hay personas que con todas las facilidades prefieren tener otras actividades, llamándoles ellos, entre comillas, con más frutos que el hecho de sembrar en sus familias la palabra de Dios, el congregarse, el recibir los frutos, no solamente de las cosas espirituales, sino de todo el amor derramado entre hermanos ese día. A mí me impacta los hermanos que nosotros estamos sirviéndoles a distancia. Yo siempre oro por ellos porque veo sus ganas de pertenecer. No todos, pero muchos de ellos sí. Y veo como muchos de ellos, pues, por el pretexto de la distancia, no hay internet, no me pude conectar, no, se fue la luz en mi casa. Pero veo en contraste a otros hermanos, que te decía yo hace un rato también, veo cómo luchan y se esfuerzan muchas veces más que los que pueden hacerlo presencialmente. ¿Quieres tener un compromiso de verdad significativo y profundo? No solamente comienza a revisar si tienes un compromiso sacrificial, sino un compromiso de reunirte continuamente. Ay, pura juntadera, dicen algunos, ¿no? O algunas, pura juntadera. Ya chole con eso. Para todo quieren reunirse. Es un deleite en los verdaderos creyentes. En realidad, aunque hubiese muchas actividades y nadie te pide que vayas a todas a las que hace tu iglesia, pero si las sumaras junto con las cosas que haces secularmente, no se compara el tiempo que utilizas para trabajar, dormir, estar en casa, descansar y todavía divertirte. No se compara. ¿Quieres tener entonces un compromiso significativo? Número 1, revisa tener un compromiso sacrificial. Número 2, ten un compromiso de reunirte regularmente. Ahora, número 3, ten un compromiso de estimularte mutuamente. Utilizando el mismo pasaje del versículo 24 de Hebreos 10, nos dice que debemos considerarnos unos a otros. Y dice ahí, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero ¿cómo nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras si no nos vemos, si no platicamos? Esto se lleva claramente a cabo por medio del versículo 25 ahí de Hebreos 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿te das cuenta? Hebreos 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos, pero ¿cómo nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras si no nos congregamos? Si no nos reunimos. Y congregarse ya no hoy en nuestros días significa estar en un lugar presencialmente siempre, sino este es un medio. Los estudios en Zoom donde hay oportunidad de platicar unos momentos, de saludarse unos a otros. Ahí mismo te estimulas al amor y a las buenas obras.
Y si tú revisas en el capítulo 3, versículo 12, creo que es, hermanos, ve conmigo ahí. ¿A qué te ayuda el poder estar reuniéndote, estimulándote al amor y a las buenas obras? Hebreos 3, versículo 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Escucha lo que dice el versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y esa es la triste realidad de muchas personas. De muchas personas que al tener un compromiso con la iglesia por comodidad, cuando se trata de un compromiso para dar, se comienzan a alejar. Y corren el riesgo de empezar a padecer de incredulidad, de empezar a endurecer su corazón, su conciencia. Y esto nos lleva a Génesis, a que cuando alguien está en pecado, hacemos exactamente lo mismo que hizo Adán y Eva, que es esconderse de una relación con Dios. Hoy las personas que están congregándose, que están un poquito más comprometidas, pero que su compromiso es basado en la comodidad, cuando llegan a equivocarse, la primera acción que toman es dejar de estar leyendo en su relación personal con Dios, dejar de estar orando, dejar de estar nutriéndose de predicaciones, de estudios. Y en segundo lugar, hermanos amados, se dejan de relacionar con la iglesia, con los hermanos. Empieza a haber ausencia. Quienes hemos sido ya llamados al pastorado por algunos años, nos hemos dado cuenta de eso. Se repite. Pero si quieres tener un compromiso en el que tú no corras el peligro de estar pensando en incredulidad, no sé si te ha pasado que de repente, ¿de verdad Dios existirá? ¿De verdad fue Jesús a la cruz por mí? Y estoy hablando de cosas que le pasan a las personas que tienen poco tiempo. Pero hermanos, la incredulidad te puede pasar de muchas maneras que no tengo el tiempo para decirte. Y todo eso ocurre porque no nos estamos estimulando al amor y a las buenas obras, porque no nos estamos reuniendo con otros cristianos. Y no solo eso, dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, no cada domingo o cada 15 días, porque tú decidiste un domingo pues no asistir por algo real, por enfermedad, trabajo, pero ya fueron 15 días y cuando pensamos que son los únicos días en que nos vamos a congregar con los demás, pasan más de 15 días sin que te estés exhortando cada día, como dice aquí el Señor. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Y cuántos corazones endurecidos vemos hoy? Por eso, hermano amado, no vemos un compromiso significativo. Porque no hay un compromiso sacrificial donde estemos viendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, gozándonos con los que se gozan, llorando con los que lloran. No hay un compromiso significativo y profundo porque no tenemos muchos un compromiso de reunirnos continuamente. No hay un compromiso significativo y profundo, hermanos, porque no hay un compromiso al no reunirnos cotidianamente de estimularnos mutuamente. Yo veo la obra de Dios, porque mi casa, y muchos lo saben, es llamada, no sé cómo le llaman, ¿te acuerdas, Gaby? ¿Cómo le dicen? La casa del migrante. Pero yo me doy cuenta cuántos hay edificado, hermanos, cuando alguien está aquí recibiendo. Yo primeramente. Pero veo cómo nos estimulamos demasiados al amor y a las buenas obras. Estamos estudiando, estamos compartiendo experiencias, estamos orando juntos, estamos yendo a servir juntos, nos congregamos juntos. La gente crece. Y obviamente no hay ni corazones endurecidos y hay mucha fe en lugar de incredulidad. Pero imagínate aquellas personas que no tienen un compromiso significativo y profundo.
Por eso cuando platicas con ellas, ves la ausencia de Dios en todo lo que te cuentan, en sus problemas, sus cargas, sus cansancios, pero nunca te mencionan a Dios. Por último, un compromiso de protegernos mutuamente. Un compromiso de protegernos mutuamente. El ejemplo de esto nos lo da Mateo 18, donde se habla de la disciplina de la iglesia. Jesús, hermanos, dice que si un hermano peca contra mí, debo hablar con él al respecto, ¿se acuerdan? Si no se arrepiente, debo llevar conmigo a 1 o 2 testigos, a 2 hermanos. Y si todavía sigue sin arrepentirse, dice, debo comunicárselo a la iglesia. Dice ahí Mateo 18, y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, cuando lo explicamos, lo que significa esto de tenlo por gentil y publicano, apártalo de la iglesia, sepáralo de la iglesia. Pero si tú te das cuenta, la última barrera para el autoengaño en este mundo es la iglesia local. Escucha esto, hermano, nadie más puede decirme tan fuertemente que la fe que profeso con mi boca se contradice con mi vida. Nadie más lo puede hacer que la iglesia. Y es interesante que esa autoridad, mucha atención con lo que voy a decir a continuación y voy terminando, no se otorga al pastor o a los ancianos. A los pastores de la iglesia no se les otorga esa autoridad, se le otorga a la iglesia. Dice, dilo a la iglesia, que está encabezada, sí, por el liderazgo que Dios eligió para encabezar una iglesia, con esas funciones, pero dice iglesia. Si no hubiese dicho, díselo a los ancianos, al pastor. Iglesia es todos, por eso hay un compromiso de protegernos todos mutuamente. Y recordemos que este es el último paso de la disciplina de la iglesia, porque aún en este paso, lo que se considera es que el hermano que está pecando vuelva, regrese. ¿Y de qué nos protegemos? De la inmoralidad, de la falsa doctrina. Y esto, hermanos, es obviamente bajo un liderazgo sabio y amoroso. Pero finalmente el Nuevo Testamento delega la responsabilidad de cuidarnos unos a otros, no solo al liderazgo, sino a toda la iglesia. ¿Cómo nos vamos a proteger mutuamente si pensamos que esa carga es solo de los pastores? Liderazgo, pastor, ¿cómo vas a dejar esa responsabilidad en tus propias manos, siendo tú el juez, siendo tú el verdugo? Porque muchas personas son lastimadas por no comprender que para llegar a este último paso de protegernos mutuamente, se le delega a la iglesia la decisión de separar a alguien. No a una persona, no a un grupo de personas, no a un pastor, no a un grupo de pastores en pluralidad. Es la iglesia. Tú tienes la responsabilidad, hermano, de un caso, porque tú también puedes ver cosas que el liderazgo no ve. Por eso es que ese pasaje en Mateo 18 termina tan contundentemente, que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, hablando de un caso de disciplina, la decisión que se tome en la tierra, Dios la respalda en el cielo. Pero no por esos 3 o 4, hablando solo de liderazgo, ellos van al frente, pero traen detrás de ellos toda la conciencia, la opinión de muchos otros hermanos que también conocen el caso, de que también han sido advertidos sobre alguna indisciplina, sobre algún pecado sin arrepentimiento de un hermano, de una hermana. Y todos juntos con la meta de recuperar al hermano hasta el último momento. ¿Quieres tener un compromiso entonces profundo y significativo? Hay que hacer estas 3 cosas, hermano. Hay que practicarlas. Sé hospitalario. Comparte con las necesidades de los demás. Comparte lo que tienes, no solo materialmente hablando, aunque se incluye. Reúnete regularmente. Solo así, reuniéndote, va a haber
relaciones y profundidad en el amor unos con otros. Va a haber interacción, se va a notar. La gente incrédula lo va a ver. Y no solo eso, sino eso va a ayudar a que continuamente nos estemos estimulando al amor y las buenas obras. Tus trabajadores incrédulos, tus compañeros de trabajo incrédulos no te van a estimular a las buenas obras. Con quienes te vas a jugar fútbol, con tus vecinos, tus compadres incrédulos, tus familiares incrédulos, por más amor que te tengan, por más aprecio, no te van a estimular, están incapacitados para estimularte al amor y las buenas obras. Con eso no te digo que te aísles, no, hermano. Sigue estando con ellos, por eso siempre insto a que aproveches esos tiempos para tú evangelizarlos, para tú compartirles y que no termines compartido por ellos. Pero es en el contexto de los santos reunidos regularmente, con un corazón dispuesto a suplir las necesidades de los demás, donde nos vamos a estimular al amor y las buenas obras. Para que no corramos el peligro de estar de repente en incredulidad poco a poco y después con un corazón endurecido. Como sé que a lo mejor hoy muchos se encuentran que nos están viendo así. Congrégate, regresa a practicar estas 4 cosas. Necesitas regresar a ese lugar donde va a haber un compromiso de protección mutua. Oyes, pero es que en mi iglesia no hay todo eso que dices. Busca una iglesia bíblica con esas características, donde esto de manera no perfecta, pero sí sea la búsqueda continua. La exhortación en amor continua hacia los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado a hacer estas cosas, si eres un verdadero creyente. Amar a otros sacrificialmente, reunirte con ellos con regularidad, estimularlos a la fe y a las buenas obras, protegerlos del pecado y del autoengaño. Hacer estos compromisos no es algo que debamos dejárselo a los cristianos maduros solamente. Es lo que la Biblia supone que todo cristiano debe hacer, y así es la profundidad de un compromiso basado en el llamado. Si nos detenemos aquí, seguimos sin entender completamente la profundidad del compromiso que debemos encontrar en una iglesia local. Escucha por qué, hermano. Porque el compromiso bíblico en una iglesia no solo es importante, sino también se formaliza. Estos 4 compromisos se formalizan y es lo que vamos a ver en nuestro tema la semana que viene. Pero primero revisemos. Revisemos las 3 características que diferencian el compromiso basado en el llamado y en la comodidad que vimos en un principio. Pero si tú te das cuenta que eso no te caracteriza, y de repente genuinamente dijiste, ¿cómo le hago? Pues ve a estas cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Y pídele a Dios que te ayude a amar a otros sacrificialmente, no de palabras, sino de hecho y en verdad. Pídele a Dios el poder reunirte con ellos con regularidad, deseando hacerlo, viendo y arrepintiéndote por el egoísmo que muchas veces hay en nuestro corazón. Ve con la disposición de estimularlos a la fe y a las buenas obras, no ir a otro tipo de cosas, a reunirte con ellos, a sentir solamente que puedes recibir de ellos, sino tú ir a estimularlos, a protegerlos del pecado, del autoengaño. Eso es a lo que Dios te está llamando esta noche y vamos a orar para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias porque comienzas a abrir el panorama y el abanico de lo que significa vivir como una iglesia. Lo primero, Señor, que quiero que hagas en nuestros corazones es que veamos en lo individual cuántas de estas cosas que son mi responsabilidad, yo no las practico. Habla, Señor, a cada corazón
Y permítenos ver a todos que nos hace falta crecer en estas cosas que hemos estudiado. Que realmente no nos caracteriza mucho de ese amor por los demás, de estar interactuando con los demás, de relacionarnos con los demás. Pero que queremos, Señor, un llamado profundo y significativo, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a amar sacrificialmente, a servir sacrificialmente, a ver las necesidades de los demás sin esperar nada a cambio, sin condicionar quién me cae mejor, quién no. Señor, nos hemos equivocado tanto. Ayúdanos, Padre, a reunirnos regularmente, cuando esté en nuestro poder hacerlo. Que muchos, Señor, se den cuenta hoy cuántas veces no se han negado a sus gustos, a sus descansos, a sus cosas, por reunirse, Señor, regularmente, no solo los domingos, sino cuando la iglesia llama a congregarse de diferentes maneras. Permíteles ver, Señor, cómo esa falta de reunirse regularmente hace que no sean estimulados al amor y a las buenas obras, ni que ellos cumplan con esa labor. Y que cuando eso sucede, Padre, la iglesia se expone a la incredulidad y todas las consecuencias de esta, y también a corazones endurecidos dentro de las iglesias que tarde que temprano siembran y riegan lo que hay en su corazón, y por eso es que muchas iglesias están en peligro. Por eso es que hay muchas iglesias con murmuración, pleitos, disensiones, divisiones, contiendas. Porque no se dieron cuenta de sus propias responsabilidades. Ayúdanos, Señor, a obedecer esto que nos acabas de enseñar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues practiquen, revisen y reflexionen. Y si ya están comenzando a hacer esto, no dejen de hacerlo. Pídanle a Dios que los mantenga siendo consistentes. Y les puedo asegurar que el fruto de todo esto va a ser vivir como una iglesia bíblica. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana.